Los levitas, bueno, los levitas estaban, eh, eran responsables del transporte y el mantenimiento del tabernáculo, lo montaban, lo desmontaban, lo trasladaban el tabernáculo durante las travesías en el desierto, asistían, ¿verdad? A los sacerdotes, ayudaban en los sacrificios, ¿verdad? Después veremos que los sacrificios eran excluyentemente de los sacerdotes, no de los levitas. Aquí tenemos una diferenciación importante. Vuelvo a insistir, yo no estoy marcando diferencias, lo que estoy marcando es la familiaridad entre uno y otro, pero que cada uno tenía un rol distinto, tan distinto como complementario. Ayudaban en los sacrificios y en la preparación de los rituales, más allá de que no eran ellos los que los llevaban adelante. Tenían un lugar en la enseñanza y en la administración, instruían al pueblo en la ley y actuaban como jueces en algunos asuntos religiosos. También hay elementos para poder decir que los levitas eran los responsables de la adoración, los cantores, ¿verdad? Y los músicos en el desarrollo del culto estaban ligados a los levitas. Las funciones del sacerdocio de Aarón, ¿verdad? El sacerdocio arónico estaba reservado exclusivamente para los descendientes de Aarón y tenía funciones igualmente específicas. Uno de ellos, los más importantes, era el ofrecimiento de los sacrificios. Solo los sacerdotes podían realizar los sacrificios en el altar, ¿verdad? Recordarán aquella expiación que hacía el sumo sacerdote entrando una vez al año. Lo hacía el sumo sacerdote, no lo podía hacer el levita, era el sumo sacerdote el que lo podía hacer. La intercesión por el pueblo, ellos actuaban, ellos funcionaban como mediadores, ¿verdad? Lo vemos en estos actos de expiación también, cómo funcionaban como mediadores entre Dios en su momento e Israel. También aquí tenemos algunas familiaridades con los levitas, porque los levitas también estaban a cargo de los utensilios que hacían al tabernáculo, pero también el sacerdocio tenía responsabilidad de cuidado de los utensilios sagrados. Solo dice algunos afirman que solo ellos podían manipular los objetos más santos del tabernáculo, que ni siquiera los levitas. Y bueno, obviamente la figura del sumo sacerdote, ¿verdad? Del cargo más alto y el único que tenía la autoridad de poder entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. Los levitas servían bajo la autoridad de los sacerdotes, asegurando el correcto funcionamiento del culto. Eso es en líneas muy generales. ¿Por qué me pareció importante e interesante hacer esta rápida discriminación acerca de levitas y sacerdotes? Porque aquellos que nos han venido siguiendo habrán tomado conciencia de que cuando hablamos de casa de Abinadab o casa de Obed-Edom, ¿verdad? Lo hicimos en términos de pregunta, ¿verdad? Como empujando a tomar una decisión, por lo pronto a generar la necesidad de averiguar qué implica uno y qué implica el otro, porque claramente implican cosas distintas, diametralmente opuestas. Tanto Abinadab como Obed-Edom eran levitas, no eran sacerdotes. Por lo tanto tenían un nivel de funcionalidad y de injerencia, y por eso también cada vez que cuando los filisteos se deshacen, porque ya Dios los tenía atormentados a golpes a los filisteos, el arca va a parar a casa de un levita, Abinadab.
cuando el arca es trasladada, o bueno, al menos se intentó, ¿verdad? Con muy mala fortuna, ¿verdad? Y eso pasa cuando alguien que ostenta tener o traer presencia y ostenta hacerlo y hacerlo a su manera, como él interpreta, como ella interpreta, y el problema es que esa interpretación es incorrecta. Lamentablemente es muy común que algo malo pase, ¿no? Y si no, pregúntenle a Usa, cuando David intenta traer el arca del pacto y hacerlo de una manera equivocada, muy bien intencionada, con lo mejor, gastó, no sé, gastó millones de dólares en los mejores instrumentos, en las mejores vestimentas, en billones de dólares en traer la presencia de Dios, como si Dios se pudiera traerlo con dólares, o con oro, o con plata, o con esmeraldas, o con lo que sea. Dios no se manifiesta en medio de eso, Dios se manifiesta en medio de la santidad, y no puede haber santidad si no hay orden. ¿Qué significa orden, varón? Si estaban todos en fila, todos bien alineaditos, todos bien prolijitos, no, eso no significa orden. El orden son los diseños de Dios, son los principios sobre los cuales Dios se mueve. Dios se mueve a partir de principios. Disculpen si la comparación que hago puede ser grotesca, ¿no? Pero vieron que a veces cuando alguien necesita movilizar algo muy pesado en terrenos poco amigables, ¿no? Muchas veces ponen troncos, ¿no? Y como que los van corriendo, ¿verdad? Van empujando y van corriendo, ¿verdad? Y van sacando, cuando va avanzando, sacan un palo, lo ponen adelante, el de atrás lo ponen adelante y siguen empujando. Y ese peso, porque la presencia de Dios implica un peso de gloria absolutamente sobrenatural. ¿Ustedes piensan que la gloria de Dios se puede mover sobre cuestiones antojadizas, sobre muy buenas intenciones? ¿Ustedes piensan que la gloria de Dios se puede llegar a mover porque yo cante lindo? Porque yo me compre el perfume más caro, porque yo tenga la iglesia más grande, porque yo tenga la mayor cantidad de miembros. ¿Ustedes piensan que la gloria de Dios se puede mover por eso? Porque yo tenga un coro casi que de ángeles en la iglesia, porque tenga la mejor alabanza, los mejores instrumentos del planeta. ¿Ustedes piensan que la gloria de Dios se puede mover, el peso de gloria de Dios se puede mover en base a eso, en base a esos valores? No, no. Eso es ruido. Eso son burbujas de jabón. Eso es mucho ruido y pocas nueces. Eso es humo. ¿Qué hay hoy en las iglesias? Demasiadas humo. Pero no hay presencia, no hay peso de gloria, no hay autoridad. ¿Por qué? Porque cada uno de esos palos, esos troncos sobre los cuales la gloria se va moviendo, esa presencia pesada, porque la gloria implica un peso. Esa medida de gloria implica un peso literal. Pero esa gloria no se mueve con buenas intenciones, no se mueve ni con oro ni con plata, no se mueve ni siendo lindo ni siendo no tan lindo. No se mueve ni siendo alto, ni siendo flaco, ni bajo, ni gordo, ni blanco, ni afrodescendiente, no, no, no se mueve así Dios. Si se me permite, la presencia de Dios se mueve sobre principios, porque cada uno de esos troncos tipifican los principios de Dios. Yo no puedo pretender traer presencia de Dios a mi vida si no lo hago bajo los principios correctos, que fue lo que no entendió David al principio, hasta que le fue revelado el diseño y entendió que los diseños debían de manifestar principios eternos.
cuando lo hizo en base a principios eternos, por ejemplo, que la presencia no va en carros, no va en un carro nuevo, y hoy las iglesias están llenas de carros nuevos, llenas de carros nuevos. Parecemos, no sé, la reina del carnaval. Es la presencia de Dios. No va en carros, nunca fue en carros, pero al mundo le encantan los carros nuevos. Y le ponemos un adornito acá, y le ponemos acá, mira, lo enchapamos en oro, y le ponemos unos pies así, todo con una enredadera, así como de rosas y cosas, y le ponemos unos tules y unos velos. ¿Y vos te pensás que por eso Dios está ahí? ¿De verdad pensás que porque por esa maravillosa estética que creaste, Dios está ahí? Desde ya, deja de perder el tiempo. Desistí de esa idea porque se te va a ir la vida y lo único que vas a hacer es perder el tiempo. Dios se mueve a partir de principios y los principios te tienen que ser iluminados. Ya están revelados en la Escritura. Ahora lo que tenemos que hacer es leerla, releerla, releerla. ¿Por qué crees que cuando Dios le dice a Josué, bueno, vamos a entrar, ¿verdad?, en dimensión de tierra prometida, que es en donde estamos ahora? Estamos en dimensión de tierra prometida. Ya vino Yehoshua, hizo lo que tenía que hacer, nos dejó el Ruach. Ahora, los principios no cambiaron, ¿eh? Los mandamientos no cambiaron. Cristo dijo, yo no vengo a abolir la ley. Es más, vengo a cumplirla. Cristo vino a cumplir toda la ley, las 613 mitzvot, los 613 mandamientos. Cristo los cumplió, por eso el Espíritu lo pudo tomar y pudo resucitarlo, porque, bueno, me estoy metiendo en un terreno en donde me parece que estoy abriendo mucha ventanita y nos vamos a ir. Vamos a volver. La presencia de Dios viene cuando yo me muevo en principios eternos. No un día, no 2 días, no 3 días, una vida de principios. Por eso el reino es una cultura. Es un palo, más otro palo, más otro palo, más otro palo. Es el lunes, es el martes, es el miércoles, y ahí voy empujando. Y ahí el Ruach va empujando, y ahí la presencia de Dios se va moviendo. ¿Por qué? Porque voy manifestando cultura el lunes, el martes, el miércoles, de mañana, de tarde, de noche, cultura. Dios se mueve en base a una cultura. ¿Por qué pensás que Dios le dijo a Faraón, Dios le dice a Moisés, bueno, mirá, Moisés, decile a Faraón que deje ir a mi pueblo, que me vaya a adorar al desierto? ¿Y por qué? ¿Cuál era? ¿Qué diferencia había? A ver, ni que fuera tampoco el Amazonas, Egipto. Digo, arena por arena, no, pero lo tenía que sacar de esa condición, de esa cúpula lo tenía que sacar, de ese sistema lo tenía que sacar para llevarlo a un lugar en donde no había techo, donde no había tal nivel de opresión. Porque Dios quería encontrarse con ellos y ascender sin que hubiera nada opresivo, sin que no hubiera ninguna estructura mental, ninguna estructura emocional, ninguna herida en el alma, ninguna herida en el corazón. ¿Ustedes creen que Dios va a descender a personas que están llenas de odio, rencor, amargura, envidia, celos? ¿Por qué creen que Dios quería ser adorado en el desierto? Porque en el desierto no había estructura ninguna, no había nada. En cambio, en Egipto sí, era un sistema opresivo, demoníaco, al que Dios después se encargó de destruir, ¿no? Yo sé que esto ya lo hemos compartido, pero me gustaría que me acompañaran y hacerlo muy rápidamente. Y es
comenzar con el momento en donde los filisteos se desligan del arca de la alianza. ¿Sí? Porque el mundo piensa que puede sostener a Dios, ¿no? A mí me encanta porque el mundo hace todo lo posible por intentar transformarse sobre todo el hombre, ¿no? Transformarse en Dios. Hace decenas de años están intentando encontrar el origen o justificar el origen del Big Bang con el acelerador de drones y bueno, en fin, lo único que hacen es cada vez dar más certeza de que Dios existe, es real y no es el resultado de un Big Bang, al menos no como ellos lo describen. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: el arca de Yahweh estuvo 7 meses en territorio filisteo. Uy, me olvidé del mate, perdónenme, discúlpenme, a los materos, perdónenme, los dejé abandonados. Aparte está cayendo una helada hermosa, hermanos. Una helada hermosa. Los filisteos llamaron finalmente a los sacerdotes y a los adivinos, a los brujos, y le preguntan: ¿qué haremos con el arca de Yahweh? Porque nos está haciendo pedazos. Literalmente, la santidad de Dios no puede convivir con los preceptos de este mundo. Son inconexos, es como el agua y el aceite, es como el agua y la corriente. En algún momento va a explotar. Pero bueno, el mundo sigue creyendo que puede tener dominio sobre Dios. Es una de las grandes heridas narcisistas que tiene el ser humano, dicho por psicólogos y psiquiatras. Bueno, el amigo Claudio nos está queriendo jugar malas pasadas. Releo el versículo 2. Los filisteos llamaron finalmente a los sacerdotes y a los adivinos. ¿Qué haremos con el arca de Yahweh? Dijeron: díganos, ¿cómo debemos devolverla a su lugar? Estos respondieron: si devuelven el arca del Dios de Israel, no la devuelvan sola. Háganle una ofrenda de reparación. De ese modo sanarán ustedes y sabrán por qué se abatió sobre ustedes la mano de Dios. Les preguntaron también: ¿qué reparación podríamos enviar? Los adivinos dijeron: 5 tumores de oro. Yo me reía cuando lo compartimos la primera vez, porque en algunas versiones de la Biblia no habla de tumores, habla de hemorroides directamente, ¿no? La pasaron mal, la pasaron muy mal. Problemas con el caño de escape definitivamente estaban teniendo los filisteos. Así que los adivinos le dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, de acuerdo al número de los príncipes de los filisteos, pues la misma plaga los hirió a ustedes y a sus príncipes. Ellos se deshacen, se desligan del arca de la alianza, tipo de la presencia de Dios, porque claramente la santidad con la corrupción no pueden convivir, es inevitable. Es como, ¿viste esos juegos de motricidad que lo hacen con los niños, ¿verdad? Donde te ponen moldes de distintas figuras geométricas, ¿no? Triángulos, triángulo equilátero, círculo, rectángulo, ¿verdad? Y te entregan después las figuras propiamente para encastrarlas en su lugar. Y no sé por qué arranqué por acá.
No sé por qué arranqué por acá, pero bueno, ya va a venir. Ustedes saben que esto a mí me pasa bastante seguido. No sé si es bueno o malo, pero bueno, en algún momento me voy a encontrar, tranquilos. Cuando, cuando los filisteos se... me acordé, bendito sea el Eterno, gloria a Dios. Soy un poco raro, lo acepto, lo acepto. Es como, es como, es como que la iniquidad, el error, el pecado, tipo ponele, ¿no? Del triángulo, y de repente vos agarres, agarres el círculo, ¿verdad? Que es tipo de la santidad de Dios, ¿no? De la gloria de Dios, de la Shekinah de Dios, y lo quieras poner adentro del triángulo. No va a entrar. Y por más que haga fuerza, lo único que vas a hacer es romper el pobre, el pobre juego. No vas a tener otro resultado, se va a romper. Y eso es justamente lo que pasa cuando vos querés mezclar una naturaleza con otra naturaleza absolutamente contraria. Se rompe. De más está decir que no vamos a repasar en qué fue lo que se le rompió a los filisteos, ¿no? Pero se dieron cuenta de que no podía convivir la santidad del Dios de Israel con, ¿no?, las formas de los diseños demoníacos, adivinos, brujos, satanistas, ¿verdad?, de los filisteos. Ahora, el arca de la alianza relata el primer libro de Samuel, avanzamos un poquito, primer libro de Samuel, capítulo 7. Quiero leer solamente los primeros 2 versículos. Dice: los hombres vinieron de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Pero pasó mucho tiempo, 20 años, insisto, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Bueno, por acá yo volví a hacer énfasis en que Abinadab era un levita, ¿verdad? Y aunque la diferencia, insistimos, es o puede ser muy sutil, es importante recordar que todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas pueden ostentar el carisma sacerdotal. En el caso de Abinadab, como levita, su papel se centró en ofrecer un lugar seguro donde resguardar el arca, lo cual era responsabilidad de la tribu de Leví, elegida para preservar y proteger los objetos y rituales sagrados de Israel. Dice la escritura entonces de que los filisteos, para ser muy prácticos, ¿no?, los filisteos no resisten la presencia de Dios, ¿verdad? Ambas naturalezas no pueden convivir, no podían convivir. Es inevitable que eso suceda. Les va muy mal, ellos toman la decisión inteligente. Bueno, inteligente hubiera sido volverse a Dios, pero el mundo es el mundo y no le podemos pedir peras al olmo. Y cuando ellos deciden, prefieren seguir pecando, ¿no? Vos fijate, ¿no? Prefieren seguir pecando a volverse a Dios y de esa manera poder ser pueblo del Eterno, ¿no? Prefieren seguir revolcándose en el lodo a ser hijos del Eterno. Bueno, ese es el mundo. Eso es lo que el mundo eligió. Por eso es importante entender de que la cultura de este mundo no es la cultura del reino. Por eso la necesidad de mañana, tarde y noche la iglesia seguir de manera violenta, y violenta, insisto, tiene que ver con el de
ir en contra, pero no ir en contra por ir en contra porque no está en la Biblia, porque no forma parte de los preceptos que nuestro Dios nos dejó, no forma parte de sus lineamientos, no forma parte de sus principios, no porque uno sea necio o porque vaya en contra de, por ser contra. No, la iglesia tiene que ser violenta, primero porque Dios así lo manda, ¿no? Y porque el ser insistente y porque el ir en contra de la corriente, aunque eso te estigmatice, aunque eso te represente injurias, calumnias, descalificaciones, te digan que sos un viejo obsoleto, que no te ayornás y una cantidad de imbecilidades más. Bueno, uno tiene que seguir parado sobre la roca y seguir entendiendo de que la única manera de que la Shekinah de Dios, la gloria, la presencia de Dios nos acompañe es, recuerdan el ejemplo, ¿verdad?, sobre los troncos, sobre los principios. El día que nosotros perdamos los principios va a ser el día que perdamos la presencia de Dios. Usted dirá, ¿puede pasar eso? Bueno, ¿ustedes recuerdan cuando Cristo se perdió en el templo? ¿Y puede pasar eso? ¿Puede pasar que en un templo Cristo se haya perdido en el templo? Sí, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar que Dios te haya confiado su presencia y de repente te des media vuelta y la presencia que Dios te confió ya no está más porque la perdiste. Sí, puede pasar. De hecho, a Miriam y a José les pasó. ¿Le pasó? No tengo mucho más para decir. Cuando los filisteos se deshacen de la presencia de Dios, se desligan porque es mortalmente peligrosa, ¿no? Para los evangélicos que quieren traer la presencia de Dios a toda costa, es mortalmente peligrosa cuando uno no lo hace sobre los principios. Va a parar a casa de Abinadab. Abinadab era un sacerdote, era un levita que Dios permitió que fuera a la casa de este varón de Dios. Pero como compartimos en el capítulo 7, en los primeros 2 versículos, y yo hice énfasis de manera adrede en la cantidad de tiempo que estuvo el arca allí en ese lugar. Y no quiero spoilear el texto que vino después, inmediatamente después, pero yo no puedo pasar por alto el hecho de que, y de insistir en el hecho de que el arca de la alianza, tipo de la presencia de Dios, estuvo 20 años en la casa de alguien supuestamente calificado para eso, pero en donde no pasó absolutamente nada. Fueron 20 años en donde Dios no se manifestó, no se movió, no hubo un milagro, no hubo una sanidad, no hubo un prodigio, no hubo un mover, no hubo una profecía, no hubo nada. Nada. ¿Vos te imaginás ser parte de un lugar en donde estés 20 años y no pase nada? Quiero ser un poquito más, no digo agresivo, pero sí punzante. ¿Cuántas vidas conoces que se rasgan las vestiduras golpeándose el pecho a los Johnny Weissmuller, pensando que son los Tarzán del Evangelio, jactándose de que tienen 20 o 30 años de Evangelio y Dios no se me ha movido un ápice? Donde no se ha movido, pero recuerden cuando Dios le dice a David, cuando los filisteos se levantan contra él, cuando él es ungido rey, y le dice por segunda vez, mira, David, esta vez no vayas de frente, rodealos.
es cuando escuches el ruido de las balsameras. Bueno, avanzá porque yo los he entregado en tus manos. Bueno, ni el sonido de las balsameras, ni siquiera un ruido de hojas o de ramas o de hojas de árboles, nada. 20 años de nada. Y yo creo que es una enorme reflexión que nos tenemos que hacer. Y yo creo que Dios quiere exponer esto, porque a mí me parece que Dios está cansado de nada. De nada. De que no pase absolutamente nada. De que hagamos todo tipo de circo y no pase nada. De que hagamos 1.000.000 de cosas, pero que en el fondo no pase nada. De que pongamos tules, rosas, perfume de acá y perfume de allá, y mirra y coso, y no pase nada. Que nos matemos haciendo campaña acá y campaña allá y coso, y no pase nada. Yo hace yo esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Hace un tiempo me reencontré con con un hermano y me dice, pero varón, ¿a usted le parece abrir una congregación acá? Cuando tiene una congregación que se está abriendo importante acá a una cuadra suya, donde tiene otra a 2 cuadras, bueno, no sé, 5 cuadras, otra a 7, otra a 8. No le parece como que le está abriendo en un lugar donde no va a tener mucha efectividad. Y yo cuando él me lo planteó, digo, reflexioné un segundo y dije, no lo había visto en estos términos. Y debo reconocer eh, que de alguna manera me llevó en mi foro más íntimo a replantearme de si definitivamente este era el lugar para retomar funciones ministeriales. Y en ese momento yo siento como que el Señor me abraza, me mima y me dice, Marcelo, en el lugar en donde vos estás, ¿ves es un lugar, es un lugar que vos notás que rebalse mi gloria? ¿Vos ves que toda Ciudad de la Costa está siendo impactada? ¿Notás que el barrio en donde estás está siendo impactado por la gloria de Dios de manera genuina? Y miren que yo no quiero ser hiriente con nadie, no lo soy, directamente no lo soy. Y, y por allí hice algo que algunos dicen que es incorrecto, ¿no? Que es contestar una pregunta con otra pregunta. Y a partir de lo que me pasó, yo le pregunté, ¿y vos ves la evidencia plena de la gloria de Dios? A pesar de todos los pesares. Y ojo, yo no soy ningún apóstol Pablo, ni nadie se le parezca. Pero creo
creo que de una vez nos debemos esa mirada tan respetuosa como sincera. Y francamente, yo debo de reconocer el esfuerzo, la valía que hacen mis hermanos, porque no son mis hermanos, son hijos de Dios. Para empezar, son hijos de Dios, para empezar. Que tienen un compromiso muy seguramente mayor que el mío. Pero debo de ser brutalmente honesto conmigo mismo y debo de reconocer que todavía no hemos, y digo no hemos porque yo tampoco lo he logrado, incidido lo necesario y lo suficiente como para poder decir, mi barrio es un lugar en donde la gente entra y salen llenos de gozo. La gente entra, se baja de los ómnibus, entra endemoniada y ya nomás se bajan del ómnibus y ya el poder de Dios se manifiesta y hay una liberación en ese lugar. En donde familias disfuncionales suben en ómnibus y bajan del colectivo, ya cuando se bajan, el poder y la manifestación del ruaj de Dios se manifiesta de tal manera que esa familia que fue disfuncional hasta ese momento, por haber entrado en una atmósfera de reino, fue cautivada, fue cultivada y fue libertada. Y yo debo ser franco, no, esas cosas no pasan. ¿Que han habido cambios? Sí, que han habido personas que han evidenciado cambios sustantivos en sus vidas, sí, pero de allí a que sea un barrio que hayamos logrado generar una atmósfera de gobierno, de reino, de plenitud, de libertad, de salvación, mal que me pese, no lo veo. Y vuelvo a insistir, yo soy parte de, pero no lo veo. Entonces, debo reconocer que no pasa por la cantidad de, sino por el rol que debemos de manifestar cada uno, para de esa manera contribuir en lo que tenemos que contribuir, destilar el perfume que tenemos que destilar, interpretar el sonido que el instrumento de nuestra vida debe interpretar, para de esa manera, bueno, debo pedir disculpas si hubo un lapsus allí, pero bueno, recibí una llamada de mi hijo y era importante atenderla. Así que bueno, tuve que pausar el video y volver a retomar. Seguramente lo hagamos desde el mismo lugar que nos habíamos quedado, tal vez no con el mismo énfasis, pero intentaremos retomar desde el mismo lugar desde donde quedamos. Y por allí yo creo que estaba diciendo de que tengo yo la responsabilidad, y hablo de mí, la responsabilidad de entender de que a veces no importa, no importa la cantidad. Mirá, me sentí hace poco en las redes sociales, vi alguien que subió una información de la cantidad de abortos, ¿no? Que se llevaban realizados desde que se aprobó, se legalizó, ¿no? Entonces, la encuesta más o menos, si mal no recuerdo, venía por acá. Bueno, cantidad de personas que se presentaron para interrumpir el embarazo X. Cantidad de personas que reconsideraron
la interrupción del embarazo, creo que había 2 o 4, no llegaba, no llegaba a 2 cifras. Este, cantidad de personas, creo que eran violadas, que habían quedado embarazadas a causa de violación, y cantidad de mujeres eh, que se habían presentado con la intención de interrumpir, ¿no?, lisa y llanamente su embarazo, por las razones que ellas hubieran argumentado, pero interrumpir el embarazo. Y era una cifra altísima, altísima. Demasiado importante. Y esto a mí me hace cuestionar muchas cosas. Porque si somos tantos, y si somos todos tan buenos, ¿no? Por eso yo no quiero que ningún amado o ninguna amada lo tome como algo personal. Yo lo que quiero generar es al menos una introspección, al menos una mirada interior, al menos un hacer un alto, un repasar, un preguntarle a Dios: Señor, vamos bien, es por acá, yo qué sé. Porque yo no voy a desconocer de ninguna manera. Sería primero irresponsable, irrespetuoso, aparte de otra cantidad de adjetivos, todos negativos. Yo no puedo negar el esfuerzo que hacen decenas, cientos, por no decir miles de hermanos. No puedo negar eso. Sería absolutamente incorrecto. Absolutamente incorrecto. Pero sí puedo generar una pregunta. Al menos generarme una pregunta y generarte una pregunta. Si somos tantos, ¿no? Si somos tantos y trabajamos tan bien como creemos que trabajamos, ¿por qué el día que tuvimos oportunidad de decirle no al aborto no llegamos ni a las 3 cifras? Alguien que me pueda explicar, por favor, por qué la Iglesia de Jesucristo, y me consta de que hay cientos y miles de hermanos trabajando de norte a sur y de este a oeste, alguien que me pueda explicar, si somos tantos, ¿por qué ganó y por qué fue aprobada la ley del aborto por paliza? ¿Dónde está? Yo no me voy a rasgar las vestiduras, pero yo fui a votar. Una escuela privada. Me acuerdo cuando vivía en la Ciudad Vieja, en la calle Maciel, creo que era Sarandí y no me acuerdo la otra. Estoy un poco, hace ya muchos años que no voy al menos a ese enclave de la Ciudad Vieja. Yo fui a votar en contra. Y créanme, cuando hicieron el escrutinio final y vi la gente que se opuso, como yo, como mi esposa, al aborto, me generó una enorme tristeza. Y me vuelvo a decir y me vuelvo a preguntar, ¿y dónde estamos? ¿Dónde están? ¿No? Como cuando este hermano me decía, pero ¿a usted le parece, varón,
Fíjese, tiene una acá, tiene otra allá, tiene otra allá, tiene otra allá. Y ojo, es cierto lo que él dice, lo que él me decía. Como diciendo, no te será mejor, pastor, ponerlo en otro lugar y, trabajar capaz que en un lado donde no hay ya tanto trabajo evangelístico como lo hay. Y me di cuenta que, y fue lo que me salió contestarle, pero mirá que no más es mejor, no más es necesariamente bueno. Porque yo tengo que volver a replantearme el hecho de, ¿estamos haciendo bien nuestro trabajo? Porque tenemos comunidades acá, comunidades allá, comunidades arriba, comunidades abajo, que en el norte, que en el sur, que en el centro, que en el este, en el oeste. Iglesias en todo Uruguay, concilio de todos los colores, iglesias en todos los departamentos, en todos los barrios. En algunos departamentos más, en otros menos. Pero tenemos presencia en todos lados. Claro, cuando se hace un censo a nivel nacional, un censo no, un espacio democrático, ¿verdad? Como es un plebiscito, por el tema de aprobar o no la cuestión del aborto. Nos pasaron por arriba. Entonces, ¿dónde están todas las comunidades? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están? ¿Y ustedes me quieren hacer a mí creer que estamos funcionando bien? ¿Ustedes me quieren hacer creer a mí que estamos transportando presencia de Dios? Usted dirá, bueno, varón, mírese su ombligo. Sí, lo hago, de verdad lo hago. Pero esto que estoy haciendo forma parte justamente de mirarme el ombligo y de sacarme también la pelusa. ¿No será que como le pasó a Abinadab, gente calificada, gente idónea, gente formada, creada y preparada para justamente encargarse del arca? Ahora, ¿para qué? Si no pasa nada. ¿Para qué? Si no pasa nada. Digo, en el caso de Abinadab, ¿no? Cuando digo que no pasa nada, yo vuelvo a insistir, no quiero ser irreverente con mis hermanos. No quiero faltarles, ni siquiera me lo propongo, ni siquiera lo intento, no pasa por mi cabeza faltarles el respeto en ningún sentido, porque me lo estaría faltando a mí mismo. Lo que sí, hay cuestionamientos que yo me los planteo y entiendo que es mi obligación trasladarlos para que tal vez algún hermano quiera tomarlo de buena manera, como salió, y pueda entender de que tal vez y a lo mejor, a pesar de que Dios nos preparó, nos formó y nos formalizó y nos legalizó para llevar adelante algunas tareas, si lo hiciéramos de una manera